Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Hoy lo que quiero hacer es darte una especie de hoja de ruta sobre cómo ir cambiando cómo meditas a medida que vas avanzando. No te voy a dar una hoja de ruta que vaya a funcionar para todo el mundo. Te voy a dar la hoja de ruta que no la que he seguido yo, sino la que me hubiera gustado seguir a mí. Pero ten en cuenta que estas cosas, pues, bueno, cambian mucho de persona a persona. O sea, que a lo mejor lo que a mí me funciona, pues a ti no te va a funcionar. La mejor solución es siempre tener un profesor. Un profesor, pues eso, que te conozca bien, que conozca bien la meditación y que te pueda sugerir hacia dónde ir. En mi caso, pues donde yo vivo no los hay, digamos, como a mí me gustaría. Así que he tenido un poco que improvisar y usar libros y usar internet y tal. Pero si tienes la oportunidad, pues yo te diría que fueras a por ella. Voy a suponer que estás aquí y que eres un novato completamente. Si no es el caso, no pasa nada, porque tarde o temprano llegaré al punto en el que dirás, yo estoy ahí. Y entonces a lo mejor te doy alguna idea sobre cómo condimentar tu práctica o hacia dónde llevarla más tarde, etc. Entonces, la mayoría de novatos, el problema que tienen es que la concentración la tienen muy mal. Y yo te diría que antes de hacer cualquier cosa, lo que hay que hacer es mejorar la concentración. Una solución son las meditaciones guiadas, que hay muchas. Lo que pasa con las meditaciones guiadas es que crean una cierta dependencia. Yo tengo un amigo que, por ejemplo, lleva años meditando, pero siempre necesita una meditación guiada. Y eso tiene su gracia si algunas de tus meditaciones son guiadas y otras no, pero si solo haces meditación guiada no es una gran idea, porque lo que tú quieres al final del día es poderte llevar la meditación a todos lados. Entonces, una mejor idea, en mi opinión, es hacer la típica meditación zen de mejorar la concentración. Tengo un vídeo solo sobre eso, lo pondré en la descripción. Te doy aquí un resumen muy básico, pero si te interesa, crees que estás ahí, pues puedes ir y darle al link que voy a poner en la descripción. Entonces, la meditación tipo zen focalizada solo en la concentración consiste en inspiras y expiras. Y cuando expiras cuentas 1. Y luego lo vuelves a hacer. Cuentas 2. Hasta que llegues a 10. Cuando llegues a 10, vuelves a empezar. Si te pierdes, si haces 4 hoy por donde iba, vuelves a empezar. Y ya está. Haces eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. 10 minutos al día. Al principio va a ser un horror. Cuando lleves una semana o dos, verás que eres capaz de hacerlo, pues a lo mejor 2-3 minutos seguidos sin romper la concentración. Cuando estés en ese punto, yo pararía ya, porque ya tienes suficiente concentración como para empezar a desarrollar ya tu claridad sensorial, para empezar a entrenar, digamos, discernir detalles muy pequeñitos en lo que percibes. Y eso te va a ayudar más tarde cuando te empieces a enfocar en las emociones. Entonces, lo siguiente que haces es lo mismo, inspiras y expiras, pero en este caso lo que tienes que hacer es fijarte en los detalles de la respiración. Es decir, tú cada vez que respiras, pues hay aire que entra por la nariz. Y ese aire, pues digamos que produce sensaciones distintas, de frío, calor, cosquilleo. Y esas sensaciones están cambiando constantemente. Y entonces de lo que se trata es de percibir esas sensaciones mientras cambian. ¿Qué va a pasar? Bueno, que cuando haces eso, vas a perder el hilo. Vas a perder el hilo, vas a empezar a pensar en otras cosas. Cuando eso suceda, es muy importante, y te lo digo por experiencia propia, porque yo he hecho lo contrario y te lleva a un sitio que no quieres estar, es muy importante que cuando eso suceda, no trates de volver a la respiración de golpe, sino que más bien digas, ay, mira, un pensamiento, una emoción. Y con toda la calma del mundo y con toda la felicidad del mundo y sin sentirte mal por ello, vuelves a la respiración. Y vas haciendo esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Que esto te cuesta? Una cosa que puedes hacer es hacer una práctica de visualización, que es una forma muy similar de hacer una meditación de respiración,
pero que a gente que es más visual pues le puede gustar. Si ese es el caso, te pongo un link en la descripción de varias técnicas de respiración y escoges la que más te guste. Entonces llegará un momento en el que ya empezarás a tener bastante resolución. Empezarás a ser capaz de percibir detalles muy finos en tu respiración. Entonces, hay gente como Culadasa que prácticamente solo hace eso, solo hace respiración, 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 hasta que llegas a unos niveles absurdos de concentración. Lo que pasa es que en la mayoría de gente es muy difícil llegar a esos niveles de concentración. Entonces lo que pasa es que acaba causando frustración, porque no te concentras mejor, porque pues yo qué sé, tienes una vida ajetreada y a lo mejor no haces tantas horas como deberías, lo que sea, y no sacas nada de ello en el sentido de que no te ayuda a mejorar el insight, que dicen, la clarividencia la llamo yo. Es decir, no te ayuda demasiado con tu sufrimiento en el día a día. Y eso es un problema, porque realmente lo que tú quieres es desarrollar el mindfulness, desarrollar un poco esa capacidad de discernir detalles, pero no solo con la respiración, sino un poco con todo. Entonces, lo que te diría yo ya es que si llevas unos meses haciendo meditación de la respiración y te empiezas a aburrir un poco, y dices, ya, como que quiero algo más, quiero empezar a llevar esto a otros lados. Bueno, entonces ahora es el momento de empezar a aplicar esa misma idea, ¿no? de percibir cosas con detalle, de cuando se te va la olla, ser muy generoso contigo mismo, pero con cualquier otro tipo de objeto. Eso no quiere decir que tengas que dejar de hacer la meditación de la respiración. De hecho, mi recomendación sería que al menos los 10 primeros minutos de cada sesión, pues la respiración, porque eso siempre ayuda a pacificar un poco la mente. Pero luego puedes dirigir tu atención a lo que te dé la gana. Puede ser un estímulo visual, auditivo, lo que tú quieras. Puedes hacer meditación caminando donde te fijas en las plantas de los pies, o incluso puedes hacer meditación caminando donde te fijas en lo que oyes a tu alrededor. Da un poco igual. La idea es que te coges un objeto, una vela, la pared de enfrente, el sonido de los coches, lo que sea, y te fijas en ello. Y de nuevo tratas de percibir todos los detalles que puedas en ese objeto, hasta que empiezas a tener, digamos, una cierta familiaridad. Un objeto perfecto es el cuerpo. Lo que puedes hacer es fijarte en tus sensaciones corporales, por ejemplo, en lo que sientes en el dedo índice. O puedes incluso ir cambiando de sitio. O puedes incluso hacer un scan corporal. Es decir, tú empiezas por los pies, por ejemplo, y vas diseccionando cada parte de tu cuerpo, lo que siente, hasta que tratas de luego percibir el cuerpo entero, cómo cambia con cada respiración. Y esto lo que se trata es de realmente desarrollar tu capacidad de percibir detalles en todas tus sensaciones y de desarrollar una cierta ecuanimidad, es decir, de desarrollar una capacidad de hacerlo sin ponerte tenso, sin ponerte de mala leche, sin juzgar. Y esta ecuanimidad la desarrollas a base de que cada vez que hay una emoción, cada vez que hay un pensamiento, dices, ahora no, luego ya pensaremos en ello. Ahora me estoy fijando en el cuerpo. Y con todo el amor y toda la calma del mundo, pues vuelves al cuerpo. Cuando llevas unos meses haciendo eso, ya empezarás a tener una cierta confianza, ¿no? Ya empiezas a estar en el momento, ¿no? Casi como cuando empiezas a tocar un instrumento, que empiezas a poder ya jugar un poco, improvisar un poco. Ya no es tan rígida la práctica, ¿no? Sino que puedes empezar a explorar distintas posibilidades. Y yo creo que entonces ese es el momento ideal para empezar a explorar las emociones en sí. Es decir, la próxima vez que sientes una emoción, a lo mejor que no sea muy potente, pues usas lo mismo que has estado haciendo esos meses de explorar las sensaciones con mucho detalle y te dedicas a explorar la emoción en mucho detalle. Porque si te paras a pensar, la emoción no es nada más que una sensación en el cuerpo. Y como llevas meses ya explorando sensaciones en el cuerpo, pues haces lo mismo, pero con la emoción. Una cosa que es muy importante es que trates de percibir, si es una emoción, por ejemplo, negativa, ¿dónde está la parte, digamos, negativa de la emoción? Es decir, de todo esto que estás percibiendo de la emoción, ¿dónde está la sensación más desagradable? ¿Y qué es exactamente lo que la hace desagradable? Entonces, se trata un poco de ir diseccionando
esas emociones a poco. De nuevo, si quieres más detalles sobre esta técnica, te pondré un link en la descripción sobre cómo hacer esto de forma muy rigurosa. Y ya cuando hagas esto, pues vas a empezar a ver, ¿no?, que muchas de las emociones que tú sientes como muy negativas, pues que realmente no hay para tanto, que no son más que colecciones de sensaciones y que no hay mucha razón para tener miedo de ellas, para huir de ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que tienes que empezar a entender es que no hay ninguna sensación, por agradable o desagradable que sea, que tú no puedes analizar de la misma forma. Una vez tienes ya un cierto hábito de percibir cosas con mucho detalle, incluidas tus emociones, otra cosa que puedes hacer es empezar a llevar ese mindfulness a procesos cotidianos, ¿no? Es decir, cada vez más tienes que llevar esa capacidad de percepción a cosas que haces en tu día a día. Lavar los platos, conducir, caminar, ir en bici, lo que sea. Constantemente tener enchufada la idea esta de vamos a percibir con detalle, vamos a percibir con detalle. Si surge una emoción, vamos a dejarla estar. Una cosa en la que va muy bien fijarse también es en tus propias reacciones, es decir, fijarse en de dónde salen tus decisiones, de dónde salen tus intenciones. Cuando te duchas, cuando te vas a poner el zapato, cuando te vas a vestir, fíjate cuándo has tomado la decisión, cómo has decidido mover la mano. Pon el énfasis en ti mismo como proceso y vete fijando cada vez más, ¿no? Cuando tengas una reacción, yo que sé, emocional, no solo fíjate en la emoción, sino en la reacción en sí. Si tienes suficiente resolución, mientras está sucediendo esa reacción, puedes analizar cómo ha ido del pensamiento a la reacción, a la emoción. Y eso de nuevo te va a ir dando más y más libertad en cómo te percibes a ti mismo y cómo percibes a los demás. Cuando estés ahí, cuando ya tengas un cierto rodaje con todo esto, es el momento de empezar a soltar lastre. Y con eso lo que quiero decir es que hasta este momento has tenido una atención muy limitada y muy focalizada, muy como un punto. Y lo que hay que aprender ahora es a abrir esa atención. Y yo estoy en el punto en el que soy ya capaz muchas veces de abrir esta atención, pero aún no estoy en el punto en el que tengo una atención, digamos, completamente expandida, ¿no? Lo que es donde parece que todo flote en la nada. Y la razón por ello es que yo no seguí mi propio consejo, ¿no? Yo tenía una atención muy limitada, creaba mucha tensión y soltar esta tensión es muy difícil. También es posible que tenga mucha menos tensión de la que yo me creo, pero que al tener tanta resolución sea muy consciente de las pequeñas rémoras de tensión que hay, ¿no? No, es que aún está todo medio centrado aquí. Y como que quieres soltar ese último gancho que te ancla, digamos, al centro de tu percepción y algo te lo impide, ¿no? Y es descubrir qué hace eso. Es decir, lo que hay que aprender a hacer en un cierto punto es aprender a no hacer. Y eso es complicadísimo, porque no sabemos no hacer. Si yo te digo no hagas, intentarás hacer el no hacer. Intentarás, vale, ¿y ahora cómo dejo de hacer? Eso mismo ya es un hacer. ¿Cómo me dejo de focalizar? Va a ser, ¿me estoy focalizando ahora? ¿Me estoy focalizando ahora? No, eso ya es un hacer. Es decir, aprender a dejar ir, esa es, digamos, ya no sé si es la última parte, es la parte en la que estoy yo. Yo estoy en el punto en el que tengo que aprender a decir, voy a no hacer nada, nada en absoluto. Y es muy difícil porque es una instrucción que es muy difícil de dar y es muy difícil de entender. Y yo aún no he leído nunca una formulación de esa instrucción que haya hecho que mi cabeza diga, ah, sí, clic, y out. Y yo creo que es algo que simplemente que tiene que llegar en algún momento de forma orgánica, pero lo que sí que se puede hacer es ir practicando, ¿no? Uy, demasiada tensión, vamos a soltar, vamos a soltar, vamos a soltar. Está bien centrarse en lo que ves, está bien prestar atención, pero presta una atención cada vez más relajada, cada vez más expansiva, cada vez más sutil, más gentil, más suave. Y eso es un poco a lo que hay que tender cuando ya tienes una gran claridad
en la percepción, cuando ya tienes una buena comprensión de tus propias emociones, cuando ya has desarrollado todas estas facultades que te permiten, digamos, llegar a ese punto en el que eres capaz de decir, oye, hay una pequeña rémora de tensión que hay que soltar. Vamos a tratar de soltar esto. Así que, bueno, eso es, digamos, el plan que me habría gustado seguir a mí y que espero que a ti te ahorre, digamos, un montón de ir buscando que he tenido que hacer yo, ¿no? Yo he llegado a muchos callejones sin salida, donde no podía avanzar por un cierto lado y era pues seguramente porque tendría que haber cambiado a otro lado. Y espero pues, que con esto, si estás en una situación similar o si estás si estás empezando o si estás un poco a medio camino, pues que sepas un poco hacia dónde ir. No te puedo decir hacia dónde va luego, pues porque aún no he estado. Hay muchos libros que te dicen hacia dónde va, pero me cuesta mucho, digamos, interpretarlos porque no tengo una experiencia directa sobre ello. Espero tenerla algún día, pero al final, especialmente cuando estás en el punto este de tratar de no hacer, yo creo que ya es una cuestión casi de suerte. Hay un día en el que te hace clic, y cuándo te hace clic, y por qué te hace clic, y dónde te hace clic, pues es un poco la suerte que tengas tú ese día. Como siempre, si tienes una pregunta, pues me dejas un comentario y te respondo en cuanto pueda. Que tengas un buen día.